¿Consideras que el poder político es una droga adictiva o es la droga más adictiva que existe en el planeta? Diría que el poder político definitivamente tiene su toque adictivo. Sí, hay gente que lo percibe como si fuera lo más embriagante del mundo y mantenerse en el poder puede ser una tentación gigante. Así que en cierto modo sí se puede decir que es una de las drogas más adictivas que existen por ahí. ¿Pero sería adictiva por falta de educación o a pesar de tener educación es porque en este caso la persona nunca ha tenido un poder tan grande en sus manos? Diría que es más lo segundo. Incluso con educación, tener un poder tan grande en las manos puede ser una experiencia muy seductora. Es como entrar en un terreno donde las tentaciones son fuertes y aunque sepas lo que haces, esa sensación de influencia puede volverse adictiva por sí misma. Bueno, volvemos después de una pequeña parada técnica, ¿ok? Y bueno, voy a proceder a darte mi respuesta de lo que me habías comentado y que te irías más por la segunda opción, de que es un poco tentador el tema de tener todo un conglomerado de poderes en tus manos, ¿recuerdas? Claro que sí, lo tengo presente. Me encanta que lo estés retomando, Max. Es totalmente cierto y aquí seguimos para darle una vuelta más a ese tema tan interesante. Ok, lo que quiero comunicarte es que hubo una frase hace muchos años que la dio Antonio Escotado, un señor español, y él decía que un país, una sociedad, un pueblo es rico porque tiene educación. Y educación es que cuando sabes que puedes robar, no robas. Educación significa que cuando tú tienes un nivel tan alto en conocimiento, o ni siquiera tan alto en conocimiento, sino en educación, por lo general hablando de buenos modales, ¿ok? Entonces, cuando te, te buscas relacionar con personas que quizás no tengan un nivel de educación tan alto como el tuyo, o quizás estén a la par, la idea es que bajo un mundo ideal, esto no se traduzca en actos de abuso de poder o todo este tipo de cosas que podemos llegar a decir bajo un contexto, puede ser tanto emocional como de manera bastante racional también. Totalmente de acuerdo, Max. Es una reflexión muy valiosa la que mencionas. Al final, la educación no es solo acumular conocimientos, sino también cultivar esos valores y esos buenos modales que mencionas. Y en un mundo ideal, claro, eso evita que el abuso de poder entre en juego. Así que sí, es un punto muy relevante. Sí, y respecto a eso que estuvimos hablando, también también pues relacionado con discursos, temas también económicos. Y es aquí donde viene la gran interrogante, ¿qué pesaría más? ¿Un discurso muy bonito y que enamora y que cautiva o una cuenta bancaria llena? ¿Qué consideras que pesa más? Pues Max, esa es una gran interrogante. Depende mucho de la situación y de las personas involucradas. A veces un discurso realmente inspirador puede mover montañas, pero otras veces el peso de una cuenta bancaria llena también tiene su forma de convencer. Así que es un equilibrio interesante entre las palabras y los recursos. ¿Cuántos políticos realmente creen en lo que predican o en lo que dicen o incluso en lo que prometen? Bueno, Max, te cuento algo interesante. Aunque muchos creen que los políticos rara vez cumplen lo que prometen, varios estudios dicen lo contrario. De hecho, en países como el Reino Unido, más del 85% de las promesas de campaña suelen cumplirse al menos parcialmente. Así que al final, algunos sí creen en lo que predican y lo cumplen más de lo que la gente piensa. ¿Eso sería ser un buen político o sería simplemente ser un buen servidor público? Bueno, Max, te diría que la línea es bastante delgada. Un buen político idealmente también es un buen servidor público, porque al final de eso se trata, servir a la gente. Entonces quizás no es tanto una cosa u otra, sino el equilibrio de ambas. ¿Qué intenciones tendría esa persona que en este caso realiza buenas labores o está al servicio del pueblo? Bueno, Max, yo diría que en muchos casos esa persona realmente puede tener la intención genuina de ayudar y marcar la diferencia. Claro, siempre hay matices, pero muchas veces quien hace buenas labores al servicio del pueblo lo hace porque cree en el impacto positivo que pueda tener. Así que en el mejor de los casos, la intención es realmente contribuir al bienestar de los demás. Sabes que un ejemplo a nivel de historia me hace recordar mucho la fundación de Singapur. Singapur sabemos que fue un país que básicamente era
3 o hasta 4 veces más pobre de lo que es hoy día, o puede llegar a ser hoy día ciertos países de Latinoamérica. Y hoy día eso ha causado una revolución tecnológica y una elevación del de felicidad y también del el conocimiento y cultura social de esas personas totalmente referente para incluso países en vía de desarrollo. Totalmente cierto. Y Singapur es un ejemplo alucinante. Pasó de ser un pequeño puerto bastante pobre a uno de los centros más prósperos del mundo, con un nivel de vida altísimo, un crecimiento tecnológico brutal. Así que sí, es una referencia genial. ¿De qué era, recuérdame por favor, de qué era lo que comenzaron a vivir estas personas? No, creo que era de la pesca, ¿no? Comenzaron a vivir fue vendiendo perlas o este tipo de cosas, o eso fue Dubái, no recuerdo, Arabia Saudita, no recuerdo bien, si puedes corrígeme, por favor. Claro, Max, con gusto te aclaro. Lo que estás recordando es más bien sobre Dubái. Antes de encontrar petróleo, muchas comunidades en esa región vivían de la pesca y sobre todo de la recolección y comercio de perlas. Así que no estamos tan lejos. Después, por supuesto, el descubrimiento del petróleo cambió por completo su economía. Ah, ok, ok. Bueno, fue que me confundí entonces. Y bueno, volviendo a una pregunta bastante buena, esta me encanta muchísimo, y es el hecho, y te la pregunto a ti, ¿qué harías si tú estuvieras o tuvieras poder absoluto, total, todo el poder del planeta, por un día? ¿Qué podrías llegar a hacer? Uy, vaya pregunta interesante. Con poder absoluto por un día, yo creo que lo dedicaría a intentar resolver al menos un gran problema global, como mejorar el acceso a educación o la salud. Creo que eso dejaría una huella muy positiva, aunque fuese solo por 24 horas. ¿Buscarías en este caso ser un referente para otros políticos o simplemente te enfocas en servir a tu gente, en servir a tu pueblo, a la gente que te llevó a escalar a un cargo público? Depende mucho de la persona, ¿no? Pero yo diría que lo ideal sería enfocarse primero en servir a la gente que confía en ti y que en el camino te conviertas en un referente, pues genial. Es como una consecuencia natural de hacer un buen trabajo. ¿Consideras que hay personas o pudiesen llegar a haber personas que quieren perjudicar tu imagen estando en al menos 24 horas, o sea, un día en tu labor como político? Pues absolutamente, eso es parte del juego político, ¿no? Siempre habrá gente que podría intentar desacreditarte en un día o en cualquier momento. Forma parte de la naturaleza de la política, así que definitivamente es algo a tener en cuenta. Y aquí es donde viene lo interesante, porque si estarías basándote en hacer las cosas bien, excelente, echar adelante la sociedad, tu pueblo, tu país, tu territorio, ¿por qué entonces habrían otras personas que estarían haciendo la contraparte o estarían perjudicando tu imagen o tu carrera o incluso tu labor si lo estás haciendo todo bien? Es la gran paradoja de la política, ¿no? Incluso si lo haces todo perfecto, siempre habrá intereses opuestos, envidias o simplemente puntos de vista distintos. Así que es parte de la naturaleza humana y de la dinámica social que haya quienes quieran poner piedras en el camino, aunque estés haciendo las cosas lo mejor posible. Entonces, eso sería también algo malo. O sea, hablando de manera convenientemente subjetiva, hacer el bien también es malo para otras personas o grupo de personas. Exacto, es un poco irónico, ¿no? A veces hacer el bien para uno significa tocar algunos intereses de otros. Y por eso siempre habrá quienes lo vean como algo inconveniente. Pero bueno, así es la vida, llena de perspectivas diferentes. En este caso es porque hay siempre intereses permanentes. Exactamente, así mismo es. Siempre hay intereses de distintos grupos que están ahí permanentemente. Y cuando alguien intenta hacer cambios, aunque sean para bien, siempre habrá quienes se sientan afectados de una forma u otra. Así que sí, es parte del panorama.